Seguimos aquí en Poder Pensar. En el programa anterior hablábamos con el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer a raíz de una noticia, una información que a nivel mundial dio muchísimo que hablar, por supuesto que en el Uruguay también, sobre la relación que puede haber entre carnes procesadas y determinados tipos de tumores, desarrollo de determinado tipo de tumores. Bueno, ese informe, como les decía recién, ha dado mucho que hablar. Han salido, bueno, desde el Instituto Nacional de la Carne a los propios carniceros a defender lo que es, bueno, un producto que en el Uruguay tiene una tradición muy fuerte, muy arraigada, también en su cultura. Estamos con Diego Ruete, un hombre que está intentando mezclar allí lo que es la educación con la alimentación y sobre todo trabajando con los más chiquitos en un proyecto que lleva ya casi 10 años, Diego. Casi 10 años, sí, en el que fomentamos el consumo de vegetales sobre todo, ¿no? Pero somos omnívoros, cocinamos con carne y creo que el problema es cultural y está en que no podemos no comer carne. El uruguayo tiene que comer carne para sentirse satisfecho, para hacer de una comida algo completo y justamente está en ese exceso de carne, en el consumir carne 5 o 6 días a la semana, el problema que resulta en este informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, un informe que habla, Diego, justamente de el exceso en el consumo o la reiteración del consumo. Se habla de unos 50 gramos diarios de carnes procesadas, que pueden ser los frankfurters, los chorizos, las hamburguesas. Bueno, un consumo de 50 gramos diarios durante un determinado periodo grande de tiempo para poder aumentar esa cantidad de riesgo. El porcentaje de riesgo. Sí, el abuso de cualquier alimento o de cualquier sustancia es negativo. Nosotros como pueblo uruguayo consumidor de carne tenemos que empezar a encontrar un sustituto a esa proteína, un sustituto que puede estar en vegetales, sin dejar de lado la carne, sobre todo nuestra carne, ¿no? Que es de las mejores del mundo, con vacas criadas a pasto, no el feedlot de vacas recluidas o cerdos o ovejas recluidas y alimentadas casi mecánicamente por una máquina. Creo que está en la variedad y en saber complementar ese menú diario con diferentes alimentos en el que vamos a encontrar un equilibrio en nuestra alimentación. En este proyecto que vos tenés, bueno, una de las banderas es lleguemos a la formación del niño también con algo que tenga que ver con su tan fundamental como es la alimentación, ¿no? Nosotros fomentamos el respeto por la tierra, ¿sí? Y les mostramos el ciclo de la vida a los chicos desde que plantamos una semilla hasta que la consumimos. Muchas veces en la ciudad los chicos están alejados de ese hecho vital como es el nacimiento, la reproducción y después el consumo. Ellos van directamente al consumo y donde crece o donde se produce ese alimento es en el supermercado o en la panadería o en las grandes superficies y no hay un contacto con el alimento real. Contra estos 10 años casi de trabajo, ¿con qué te has encontrado en las dietas de los niños? Con los que has hablado con ellos, porque hay otra cosa, aparte de lo que decías recién de bueno, que la carne está como muy metida en la comida de todos, está el tema de los tiempos, ¿no? De la comida procesada, la ya elaborada, es calentarla y comer porque los tiempos no dan. Bueno, ver las viandas de los niños en las instituciones educativas donde trabajé es un reflejo de lo que pasa día a día en la casa, ¿no? Uno cuando abre la vianda de un niño puede medir la importancia que se le da a la alimentación de esos niños. Uruguay está con el índice de obesidad infantil más alto de Latinoamérica, creo, si no me equivoco, y es algo que con nuestro trabajo de educación alimentaria estamos tratando de prevenir, de sanar un poco, para que en un futuro estos niños no sigan desarrollando las enfermedades no transmisibles, las crónicas no transmisibles, como la diabetes, los temas cardiovasculares y todo eso. Fomentar el consumo de vegetales, fomentar el respeto por la tierra y el cuidado, nos ha demostrado que estos chicos están ávidos de probar nuevos alimentos. Y está en nosotros, padres, el trabajar con ellos, no para ellos, con ellos,
para desarrollar este tipo de nuevos paladares hacia nuevos productos, ¿no? Seguramente mucha gente se pregunta, bueno, ¿es fácil de repente armar una dieta cuando uno tiene el dinero como para comprar determinados tipos de productos? ¿Qué pasa con la gente, con el uruguayo medio que de repente, bueno, anda haciendo allí todo un esfuerzo para armar el menú de todo el mes? Es verdad, la planificación es vital. A veces los tiempos no son los que nosotros necesitaríamos para brindarles una alimentación adecuada, incluso la billetera, pero si estamos hablando de la carne, nos va a salir mucho más caro eso que un puchero capaz, que un guiso sin carne. Planificar en su casa con ellos y hacerlos participar nos parece que es una herramienta vital para empezar a cambiar estas cifras. Yo siempre les recomiendo a los padres, vayan, hagan las compras con ellos, inclúyanlos en los mandados, háganlos elegir un vegetal, uno por semana. Y después prepárenlo en casa. Y en casa, los días que tenemos tiempo, esos días que son los menos, un fin de semana, preparar con ellos y tener en la heladera pasta hervida, verdes limpios, arroz hervido. Esos van a ser complementos después para poder organizarnos mejor y tener mucho de poco en cada comida. Los colores, las texturas. Yo creo que darles mucho de poco a los niños nos va a ayudar a que ellos no digan, a mí no me gusta nada. Si tengo mucho de poco, algo les va a tener que gustar. ¿Qué pasa, Diego, con la formación digamos, del niño y de las culturas, digamos, otras mucho más desarrolladas, por supuesto, que la uruguaya? ¿Están trabajando algo en esto? ¿Se está viendo un trabajo ya más sistemático a nivel de la educación de los niños en ese sentido, ¿no? En el mundo se está abriendo a la educación alimentaria, aprovechar esa instancia que es comer, que se da 4 veces por día. Algunas instituciones educativas en el mundo la están adoptando como una herramienta para desarrollar los conceptos científicos y curriculares que se dan durante las clases, ¿no? Aprovechando el tiempo en la huerta para desarrollar conceptos de biología o de geografía, aprovechar la cocina para ver conceptos de química, de matemáticas. Hay que usar esas instancias, no desperdiciarlas, subvaluarlas, como nos está pasando ahora. Bien, para ir cerrando, vos decías, la carne está en los platos nuestros. ¿Qué tanto se la puede sacar o de qué forma se puede buscar alternativas? ¿Qué recomendarías vos, sobre todo a los padres con poco tiempo, como decías, que tienen que encontrar a veces los tiempos para cocinar? Bueno, las leguminosas son un equivalente en proteínas a la carne que van muy bien. Nosotros hacemos casi siempre hamburguesas que son de lentejas o hamburguesas de garbanzos. Justamente la otra vez hicimos unas y se los estaban comiendo. Hicimos el pan, hicimos las hamburguesas, se les estaban comiendo ellos. Habían picado toda la verdura, después la procesamos y parece una hamburguesa como la que ellos quieren. Y esta niña que había estado distraída dijo, Diego, vení por favor. Esta carne tiene un gusto raro, pero se la estaba comiendo, es que es de lentejas, le digo, es una hamburguesa de lentejas. Ah, bueno, bien. Y después vienen los padres a comentarnos, nunca había comido pepino, nunca había comido remolacha, y muchas veces somos nosotros los padres los que creemos que no les va a gustar, y tenemos que hacer el intento, hacerlos participar. ¿Soñás que lo que vos estás intentando sembrar en todo este tiempo pueda en algún momento llegar en forma masiva a la educación, por ejemplo, pública en el Uruguay? Estamos tratando y poco a poco vamos ganando terreno, y con esos índices de obesidad sería alarmante que el gobierno no lo tome en cuenta para revertir estas cifras. ¿Se han dado algunos pasos, por ejemplo, con el tema de las meriendas, sacar los snacks? Sí, la sal y la mayonesa y todas esas cosas. Es un comienzo. Nuestro fin es que la huerta y la cocina sean aulas de clase en cada institución educativa del país. Son recursos llenos de potencial que, como te decía hoy, están subvaluados y dejando
de lado, con posibilidades en economía, en salud, en aprendizaje de conceptos. ¿Te han dado más bolilla del sector privado, colegios privados de repente que lo que ha sido el sector público o no? Bueno, al sector público lo hemos atendido de forma honoraria con causas como huertas comunitarias o Food Revolution. Hemos atendido este año a 800 o 900 niños en diferentes escuelas, incluso en el interior del país. Todas acciones que llevamos adelante honorariamente y dejando de trabajar por una moneda, porque creemos en lo que hacemos y porque intentamos que esto llegue cada vez a más. Instituciones privadas están trabajando con nosotros, cada vez son más, por suerte, y cada vez son más los padres jóvenes que se preocupan por lo que le dan de comer a sus hijos. Yo siempre digo que hay dos palabras que parecen iguales, pero que son diferentes, que son comer y alimentarse. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Tenemos que alimentar a nuestros niños y no darles tanto de comer, porque muchas veces lo que le estamos dando de comer no es un alimento. Diego, gracias por haber venido, poner el tema sobre la mesa. Gracias a ustedes. De enfocar, bueno, si culturalmente estamos en un camino o en un proceso o hay que comenzarlo para, bueno, enfrentar este tipo de cosas que a veces lo que generan es como el temor, la defensa de salir al cruce de un informe, en este caso hecho por científicos internacionales, y decir, no, a la carne uruguaya no se la toca, ¿no? No, para nada. Sigamos comiendo carne con criterio, medido. Gracias por venir. Por favor. Hacemos la pausa y seguimos aquí en Poder Pensar. Comer carne. El uruguayo tiene que comer carne para sentirse satisfecho, para hacer de una comida algo completo, y justamente está en ese exceso de carne, en el consumir carne 5 o 6 días a la semana, el problema que Seguimos aquí en Poder Pensar. En el programa anterior hablábamos con el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer a raíz de una noticia, una información que a nivel mundial dio muchísimo que hablar, por supuesto que en el Uruguay también, sobre la relación que puede haber entre sí, lo que es la educación con la alimentación y sobre todo trabajando con los más chiquitos en un proyecto que lleva ya casi 10 años. Digo. Casi 10 años, sí, en el que fomentamos el consumo de vegetales sobre todo, ¿no? Pero somos omnívoros, cocinamos con carne y creo que el problema es cultural y está en que no podemos no comer. Resulta en este informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un informe que habla, Diego, justamente de el exceso en el consumo o la reiteración del consumo. Se habla de unos 50 gramos diarios de carnes procesadas, que pueden ser los frankfurters, los chorizos, las hamburguesas. Un consumo de 50 gramos diarios durante un determinado periodo entre carnes procesadas y determinados tipos de tumores, desarrollo de determinado tipo de tumores. Bueno, ese informe, como les decía recién, ha dado mucho que hablar, han salido, desde el Instituto Nacional de la Carne, a los propios carniceros, a defender lo que es, un producto que en el Uruguay tiene una tradición muy fuerte, muy arraigada, también en su cultura. Estamos con Diego Ruete, un hombre que está intentando mezclar